Muy bien, sean todos bienvenidos los alumnos del coaching que están en vivo y todos aquellos hermanos y hermanas del ministerio y todos aquellos que también nos están mirando ahí a través de YouTube. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Hemos venido estudiando las profecías del libro de Daniel. Hoy día una profecía como tal no nos toca porque el capítulo 10 no es una profecía así eh, que podamos estudiar, pero sí tiene algunos puntos que son muy interesantes, tanto para situarnos en el contexto histórico, como también para poder edificarnos a nosotros como hijos de Dios. Así que inclinemos el rostro ahí donde cada uno está para que podamos realizar una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias, Padre, porque hoy es sábado y podemos reunirnos, aunque sea de una forma virtual, con nuestros hermanos, poder aprender más sobre ti, poder estudiar en una forma grupal, Señor, sobre tu palabra y poder comprender un poco más estos temas que son tan importantes para nuestro tiempo, Señor. En esta hora quisiera rogar, Señor, que tú puedas descender con tu Santo Espíritu sobre mí y sobre cada uno de los que están viendo esta predicación para que podamos ser dirigidos por ti, Señor. Habla tus palabras a través de mi boca, Señor, y que sea todo conforme a tu voluntad para poder edificar a tu iglesia, Señor. Utilízanos tanto como puedas cada día y ayúdanos, Señor, a poder compartir estas lecciones también con aquellas personas que nos rodean. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre santo de Jesús, único y gran Salvador. Amén. Muy bien. Les voy a compartir la presentación. Espero que vinieran con ganas de leer. Porque, bueno, vamos a leer bastante hoy, no solamente textos bíblicos, sino también nos vamos a apoyar con algunas citas de Ellen White y con algunas citas de un libro que se llama Daniel, justamente porque es el análisis del libro de Daniel, que realizó uno de los pioneros de la fe adventista que se llamó Urias Smith. Y vamos a ver qué es lo que él nos comenta un poco sobre esta parte del libro de Daniel, el capítulo 10 de Daniel, y también lo vamos a utilizar para algunas partes del capítulo 11. ¿Ok? Pero eso ya va a ser la semana que viene. Así que hoy vamos a empezar con el 10. Pero antes vamos a iniciar la lectura en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 porque hay algunas cosas que me gustaría llamar la atención, resaltar de este capítulo, que veníamos leyendo siempre los versículos 10, 11 y 12 y no habíamos incursionado todavía en el capítulo 1 completo. Así que bueno, vamos a hacerlo ahora. Todos aquellos que tengan sus Biblias ahí a mano, pueden ir a buscarlas para que puedan seguir la lectura si quieren ahí con sus propias Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículos los analizamos hace un tiempo atrás, explicamos que los expatriados se refería justamente a todos aquellos que habían salido de Jerusalén antes de que fuese la destrucción del templo, y aquellos que también habían salido, los discípulos salieron a predicar, ¿verdad?, el Evangelio fuera de Jerusalén también. Primero
Pablo y después los demás también se sumaron a esa predicación del Evangelio en las afueras, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra, hasta Finisterra, que sería justamente lo último que ellos conocían ahí en ese momento, la parte norte de España, sería noroeste de España, es lo que ellos llamaban Finisterra, que era lo último de la tierra. Y bueno, justamente le está hablando a todos aquellos que aceptaron el Evangelio fuera de Jerusalén, que son elegidos en santificación del Espíritu, para obedecer. Y aquí vemos también otro de los puntos importantes de la fe cristiana, de aquel que verdaderamente es un verdadero cristiano, es alguien que obedece gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Obedece la palabra de Dios, ¿sí? Tanto los mandamientos, todo lo que nos explica la palabra de Dios es obediente, pero no por su propio mérito, sino gracias a la santificación del Espíritu. Versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Cómo es que se produce este renacimiento por la resurrección de Jesucristo? A través del bautismo, ¿verdad? Cuando nosotros nos bautizamos, renacemos en Cristo nuevamente, justamente en su muerte y en su resurrección, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Por lo tanto, ¿cómo podemos mantenernos incorruptibles e incontaminados, ¿verdad? Y guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nosotros primero debemos aplicar la fe para que ese poder se manifieste en nosotros, para poder alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí Primera de Pedro ya, bueno, y Pedro está haciendo referencia ya por primera vez a lo que se vendría en el tiempo postrero, que sería la salvación. Y es importante estudiar estos libros, Primera y Segunda de Pedro, estas dos cartas que él escribió, con ese contexto en mente, que él siempre está hablando acerca de lo que se viene en el tiempo postrero, o sea, en el tiempo final. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos estaban siendo sometidos a pruebas porque, bueno, estaban siendo perseguidos igual por Roma. De hecho, Pedro murió antes de que fuese destruido Jerusalén y fue crucificado, ¿verdad? Pero cabeza abajo. Y así muchos otros cristianos estaban siendo llevados a los coliseos y eran entretención para los romanos en aquel tiempo, y los soltaban en lo que era el Coliseo romano, ¿verdad? Y soltaban a las bestias, los leones, los tigres, para que los despedazaran. Cuando esto sucedía, los cristianos allí se juntaban, se tomaban de las manos, oraban, cantaban, no, no se oía ninguna queja de parte de ellos. Y bueno, esas eran las pruebas que estaban siendo afligidos, pero dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces es justamente esa fe la que fue puesta a prueba en todos estos cristianos, y a lo largo de las eras y de los tiempos siguió siendo probada y sigue siendo probada hoy en día, y mucho más en futuro cercano, que volverá a repetirse la historia, ¿verdad? De la Inquisición romana, de la persecución de la Iglesia Católica contra el verdadero pueblo de Dios. ¿A quién amáis sin haberle visto? A Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál era la gracia destinada a vosotros? ¿Cuál es esta
salvación, la muerte de Jesús en la cruz. Entonces los profetas profetizaron y buscaron también, indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ellos indagaban y buscaban quién sería este Cristo, quién sería este Salvador. De hecho, desde que Adán y Eva pecaron, se les prometió a ellos el Salvador, y de hecho Adán y Eva pensaban que uno de sus hijos iba a ser el que los reivindicara. Y bueno, siempre tuvieron esa esperanza de que fuera uno de los hijos de Eva. Pero bueno, no fue sino hasta 4000 años después que Jesús fue entregado en la cruz para morir, ¿verdad? A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y aquí uno dirá, entonces los ángeles no sabían estas cosas antes de que sucedieran, no entendían. Bueno, la verdad es que no. Los ángeles no se les revela todo, de hecho, bueno, ellos igual tienen gran conocimiento de lo que es el plan de salvación, pero aún así tampoco pueden ellos inmiscuirse en la obra que nos corresponde a nosotros, que es llevar ese mensaje a otras personas. Los ángeles no tienen la autorización para poder ellos tomar forma humana y salir a predicar, aunque les gustaría hacerlo y les encantaría, como dice, anhelan los ángeles hacerlo, pero es algo que nos corresponde a nosotros. Por tanto, sabiendo todo esto, ¿verdad? Todo lo que veníamos hablando anteriormente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque los profetas trataban de indagar quién era el Cristo, ¿verdad? De hecho, cuando, cuando Jesús nació y fue llevado al templo, se encontraron con un hombre piadoso que estaba lleno del Espíritu Santo. Esto se encuentra en el capítulo 2 de Lucas. Ustedes lo pueden estudiar. Y van a ver cómo este hombre, que era un anciano, ¿verdad? Su nombre era Simeón, si no me equivoco, y él vio a Jesús y supo que él era el Mesías porque el Espíritu Santo se lo reveló, porque Dios le había prometido que no moriría, que no iría al descanso sin ver antes la salvación, sin ver antes al Mesías. Y cuando lo vio, se alegró y se gozó. ¿Y cómo sabía que en su tiempo iba a venir el Mesías? Porque él estaba estudiando las profecías, él estaba estudiando los tiempos. Ahora, sabiendo todo esto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nosotros hoy en día, hoy por hoy, también debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ser sobrios. Ser sobrio es lo contrario de ser ebrio, ¿verdad? Alguien ebrio camina así como de un lado para otro, así como que se va tumbando, ¿verdad? No camina en línea recta. Va a la derecha, después se va a la izquierda, después a la derecha. Bueno, sed sobrios. Caminad en una sola línea, en una línea recta, en un solo mensaje. No te vayas para allá, voy a escuchar a este otro pastor que me gusta cómo habla. Voy a escuchar a este otro que me gusta lo que dice. No, sed sobrio y ceñid los lomos de tu entendimiento. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí también Pedro hace el llamado a la santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, esa premisa que se predica desde los púlpitos, lamentable y tristemente, desde los púlpitos de la iglesia adventista, de que siempre vamos a pecar y no, es que somos pecadores y nunca vamos a dejar de pecar. Eso es una mentira, porque Dios nos ha dado las herramientas para no pecar. No quiere decir
de que yo ya lo he alcanzado ya, o que alguno de nosotros ya lo haya alcanzado, pero sí sabemos que es una meta que todos debemos alcanzar, santidad, ser santos, porque es posible, Jesús lo demostró y debemos seguir su ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varios temas que hemos presentado en nuestro canal de YouTube que hablan acerca de eso, de la santificación, etcétera, pero maneras simples que nos compartió la otra vez nuestro hermano Pablo, sería cantar alabanzas cuando estoy a punto no sé, de sentirme tentado o me siento tentado por algo, orar, leer la Biblia, aprenderme versículos de memoria, etcétera. Siempre estar con nuestra mente en esa sintonía para no caer en el engaño y no caer tampoco en la tentación. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y justamente vemos en el resumen de lo que es todo el Evangelio, ¿no? Primera de Pedro 1 nos resume de una manera muy, pero muy compacta y a la vez muy precisa todo lo que compete a nosotros, al Evangelio. La obediencia, el sacrificio de Cristo, la gracia de Cristo, la justificación, la santificación, es algo, la verdad, bastante completo. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Cómo se purifican nuestras almas? Mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a cualquier verdad. No a lo que dice este o a lo que dice este otro. No, a la verdad de tal religión o de tal otra religión. No, a la verdad. ¿La verdad dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Nos dice aquí, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra de Dios que vive? Cristo. Cristo es el verbo, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios, nuestras Biblias que nosotros podemos tener hoy en día, que le llamamos de esa manera, ¿verdad? Justamente son la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios es viva, ¿sí? No es una palabra muerta. Por lo tanto, la obediencia a la verdad debe ser la obediencia a la verdad bíblica. Y debemos ceñirnos al escrito está. No hay otra forma. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso también está en Isaías. De hecho, él está repitiendo un texto de Isaías. Por lo tanto, tenemos nosotros, o alguno de nosotros, o algún ser humano, autoridad para poder decir, no, mira, ya vamos a ver qué dice Éxodo 20, hasta los 10 mandamientos. Mira, el segundo mandamiento ya no lo vamos a usar más, el cuarto, no, tampoco, vamos a cambiarlo, y el último lo vamos a dividir en dos. No tiene un fundamento bíblico, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos ceñirnos a la verdad bíblica, no a las simientes corruptibles,
a esas semillas corruptibles que quieren poner en nuestros corazones todos aquellos predicadores de la mentira. Y debemos tener cuidado a dónde llevamos nuestros oídos, y a dónde llevamos nuestros pies para adorar, entre comillas, a Dios. Debemos tener cuidado. Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a Daniel 10, que nos dice lo siguiente. Ya vamos a entrar de lleno en la visión que tiene Daniel aquí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Hay otra versión que es la más antigua, la Reina Valera de 1862, creo que es. Ya la voy a mostrar al final, que nos dice que estuvo afligido por 3 semanas de días, ¿sí? Para diferenciarlo de el capítulo 9, donde se habla también de semanas, pero de años. Entonces allí también es muy interesante tener en cuenta eso. Daniel entendió justamente que se refería a años, esta profecía de las 70 semanas y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión, pero aún así estuvo afligido, y hubo algo que lo afligió. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí Daniel hizo un ayuno, y bueno, estuvo orando durante todo ese tiempo para poder pedirle a Dios justamente una revelación más clara sobre aquellas visiones del capítulo 8 y el capítulo 9 de Daniel que ya hemos estudiado. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y aquí les pongo un comentario arriba, que esto fue por Urias Smith, que escribe este comentario en su libro. Dice, en la versión siríaca, la palabra Hiddekel se aplica al río Éufrates. La búlgata, como en la versión griega y la arábiga, la palabra se aplica al Tigris. Por lo tanto, algunos concluyen que el profeta tuvo esta visión en la confluencia de estos 2 ríos cerca del Golfo Pérsico. Y si nosotros vemos aquí el mapa, ¿dónde está el mapa? Acá. ¿Verdad? A ver, voy a ver si encuentro el puntero láser para que puedan ver. Acá tenemos, ¿verdad?, el río Tigris o el río Hiddekel, ¿sí? Y aquí tenemos el río Éufrates, ¿sí? Y bueno, dicen los comentaristas bíblicos que él tuvo la visión aquí, como en la confluencia de estos 2 ríos, ¿ok? No de dónde sale la estrellita, sino por aquí más o menos, cerca del Golfo Pérsico, que sería acá. Y esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque esta visión dura Daniel 10, Daniel 11 y Daniel 12. ¿Sí? Esta es la última visión que tiene Daniel y son 3 capítulos que abarca esta visión. Y es importante tener en cuenta esto para lo que vamos a estudiar en el capítulo 11, sobre todo los versículos finales. Bueno, todo el capítulo 11 en general, pero sobre todo los finales. ¿Ok? Muy bien. Daniel 10, versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño.
con mi rostro en tierra. Bueno, es bastante impactante la visión que ve Daniel, porque no es una visión que él tuvo en un sueño, ni algo que él estaba allí en un trance, sino que verdaderamente fue algo que se le manifestó físicamente, o sea, de manera física, vio eh, la presencia de un ser celestial, ¿verdad? Y vamos a ver quién era este ser celestial. Esto es una cita de Ellen White y nos dice que era Cristo el que se le apareció a Daniel. Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo se le reveló en la isla de Patmos. Y vamos a ver Apocalipsis 1, 14 al 16. Y nos dice, desde el 13, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Bueno, no nos queda más que sacar la misma conclusión, ¿verdad? Era el mismo Cristo que se le aparece a Daniel. Y vamos a ratificar esto en unos minutos más cuando sigamos leyendo el texto bíblico. Ahora viene nuestro Señor con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los últimos días. Este acontecimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado por la inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y es muy interesante la frase que utiliza aquí Ellen White, porque eso es un versículo bíblico, cuando dice que todas estas cosas se dieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros sobre quienes han venido los fines de los siglos. Entonces, si no me equivoco, está, bueno, ya después lo vamos a mostrar. Para la semana que viene les muestro ese versículo. Daniel 10, versículos 10 al 14 nos dice, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces aquí vemos otro personaje que entra en escena, que es el mismo ángel Gabriel, que todo el tiempo le había estado visitando a Daniel y llevándole diferentes mensajes. Y juntamente con el ángel Gabriel también venía Miguel. ¿Sí? Bueno, esto se encuentra en el libro de Daniel de Urias Smith que les había mencionado previamente. Daniel, no temas, dijo el ángel. Continuó diciendo Gabriel. No tenía motivo de temer delante de él, aunque era un ser celestial, pues había sido enviado a él porque era muy amado y en respuesta a su ferviente oración. Ninguno de los hijos de Dios, cualquiera sea la época a la cual pertenezca, debe sentir un temor servil hacia ninguno de esos agentes enviados para ayudarle a obtener la salvación. Son, sin embargo, demasiados los que tienden a considerar a Jesús y sus ángeles como severos ministros de la justicia, en vez de seres amables que obran fervientemente por su salvación. La presencia de un ángel, si les apareciese corporalmente, los llenaría de terror
y el pensamiento de que Jesús ha de venir pronto los angustia y alarma. Recomendamos a los tales que tengan mayor medida de aquel amor perfecto que echa fuera todo temor. Bueno, y esto es muy interesante, ¿verdad? Generalmente el ser humano mira hacia los seres celestiales, ¿verdad? Imagínense si esta escena se les apareciese a ustedes también, o a nosotros, a cualquiera de nosotros, quizás también nuestra reacción sea como la de Daniel, ¿verdad? Además, recordemos que él estaba desfalleciente porque también durante 3 semanas él no había consumido un alimento firme, tan solamente alimentos livianos, agua, ¿verdad? Pero él estaba ahí un poco débil. Cuán poco sabemos de lo que sucede en el mundo invisible en relación con los asuntos humanos. Y aquí vamos a tener en cuenta lo que se menciona en los versículos 12, en los versículos 12 y 13, porque aquí nos dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso a Gabriel durante 21 días. Si no hubiese sido porque Miguel apareció en la escena, no hubiese podido ganarle al príncipe del reino de Persia. ¿Pero a qué se refiere con esto? Aquí se alza por un momento el telón y obtenemos una vislumbre de los movimientos interiores. Daniel ora, creador del universo, le oye. Da a Gabriel orden de ir en su auxilio, pero el rey de Persia debe actuar antes que la oración de Daniel sea contestada. Y el ángel se dirige apresuradamente a donde está el rey de Persia. Satanás reúne indudablemente sus fuerzas para oponérsele. Se encuentran en el palacio real de Persia. Todos los motivos de interés egoísta y de política mundana que puede desplegar Satanás son empleados, sin duda, ventajosamente, para influir en el rey, a fin de que no cumpla la voluntad de Dios, mientras que Gabriel ejerce su influencia en el otro sentido. El rey lucha entre emociones encontradas, vacila y pone dilación. Pasa un día tras otro y Daniel sigue orando. El rey continúa rehusándose a ceder a la influencia del ángel. Transcurren 3 semanas, y aquí que un ser más poderoso que Gabriel se reúne con él en el palacio del rey. Luego ambos se dirigen a donde está Daniel, para enterarle del progreso de los acontecimientos. Desde el principio, dice Gabriel, tu oración fue oída. Durante esas 3 semanas que dedicaste a la oración y al ayuno, el rey de Persia resistió mi influencia y ello me impidió venir. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo que vamos a leer en unos minutos más en Esdras 4, que los consejeros del rey de Persia estaban oponiéndose a la restauración de Jerusalén y estaban inventando todo tipo de artimañas y mentiras y artilugios para poder oponerse a la construcción de Jerusalén, y le llevaban estos mensajes al rey de Persia para que él detuviera justamente la restauración del templo y de las murallas de Jerusalén. Muy bien. ¿Quién era Miguel que acudió en ayuda de Gabriel? Y esto es algo que quiero que les quede claro a todos los que están aquí, porque generalmente, y sobre todo la religión católica, pone a Miguel como el arcángel, porque es un arcángel, ¿verdad? Pero como alguien diferente, un personaje diferente que está en el cielo, ¿verdad? Y tiene el arcángel este y este otro arcángel, cuando en realidad en la Biblia solamente se menciona un solo arcángel, que es el arcángel Miguel. Vamos a ver qué significa. El nombre Miguel significa el que es como Dios. El que es como Dios. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Porque quería ser como Dios. Porque quería sentarse en el trono de Dios. Ahora, Satanás era el ángel de mayor rango que había en el cielo. En ese tiempo, Lucifer, ¿verdad? Y él fue expulsado del cielo porque quería ser como Dios. Y en su lugar fue puesto Gabriel. Por lo tanto, Gabriel es el ángel de mayor rango que existe en el cielo hoy en día.
Por lo tanto, ¿quién era Miguel? El que es como Dios. Bueno, las escrituras demuestran claramente que Cristo es el que lleva ese nombre. En Judas, versículo 9, declara que Miguel es el arcángel, y esta palabra significa jefe o cabeza de los ángeles. Y en nuestro texto Gabriel le llama a uno de los principales príncipes, como dice una nota marginal, el principal príncipe. No puede haber más que un arcángel, un solo jefe o cabeza de los ángeles, y por lo tanto es manifiestamente incorrecto usar el vocablo en plural como lo hacen algunos, diciendo arcángeles. No existe la palabra arcángeles, solamente hay un arcángel, y es Cristo. Nunca lo usan así las escrituras. En 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16, Pablo dice que cuando el Señor venga por segunda vez y resucite a los muertos, se oirá la voz del arcángel. ¿De quién es la voz que se oye cuando resucitan los muertos? La voz del Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Juan 5:28. Por lo tanto, con esa voz de arcángel es la misma voz de Miguel, que significa el que es como Dios. Cuando se consideran estos pasajes de la Escritura en conjunto, demuestran que los muertos son resucitados por la voz del Hijo de Dios. La voz que se oye entonces es la voz del arcángel, con lo que se prueba que el arcángel es el Hijo de Dios, y el arcángel se llama Miguel, de lo cual se desprende que Miguel es el Hijo de Dios. En el último versículo de Daniel 10 se le llama vuestro príncipe, y en el primero de Daniel 12, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Estas son expresiones que se pueden aplicar en forma muy apropiada a Cristo, pero no a otro ser alguno. Bueno, espero que quede claro que Miguel es Cristo y que no existe un arcángel Miguel separado de Cristo, ¿ok? Como hay algunos rezos dentro de lo que es la religión católica que le rezan al arcángel Miguel y a este otro arcángel, no. El arcángel Miguel es Cristo. Bueno, y aquí vamos a ver algunas citas de Ellen White sobre este momento en el cual se le oponía al rey de Persia, para que quede aún más claro, cuando el rey de Persia se le oponía al ángel Gabriel, de Daniel 10, 12 y 13. Por esto comprendemos que los instrumentos celestiales tienen que luchar con obstáculos antes de que a su tiempo se cumpla el propósito de Dios. El rey de Persia estaba dominado por el más poderoso de todos los ángeles malos. Como Faraón rehusaba obedecer la palabra del Señor, como Faraón rehusaba obedecer la palabra del Señor. Gabriel declaró, se me opuso durante 21 días mediante sus acusaciones contra los judíos. Pero Miguel vino en su ayuda y entonces permaneció con los reyes de Persia, manteniendo dominados los poderes, dando buenos consejos en oposición a los malos consejos. Ángeles buenos y malos tienen una parte en los planes de Dios para su reino terrenal. El propósito de Dios es llevar adelante su obra dentro de pautas correctas, mediante formas que redunden para su gloria. Pero Satanás siempre procura contrarrestar el propósito de Dios. Los siervos de Dios pueden hacer adelantar su obra solo si se humillan delante del Señor. Nunca deben depender para el éxito de sus propios esfuerzos ni de una exhibición ostentosa. Bueno, y aquí nuevamente se confirma lo mismo, ¿verdad? Que estaba justamente el príncipe de los ángeles malos, que es Satanás, estaba usando toda su influencia para poder darle malos consejos, ¿verdad? Al príncipe, al rey de Persia, y el ángel Gabriel dándole buenos consejos en oposición a esos malos consejos. Pero aquí es muy importante la participación de Daniel, porque si no hubiese sido por su oración, el ángel Gabriel no hubiese sido enviado para ello. En la palabra de Dios tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influían en la mente de reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos satánicos estaban influyendo sobre sus mentes. Ninguna elocuencia humana, mediante opiniones vigorosamente presentadas, puede cambiar la obra de los instrumentos satánicos. Satanás continuamente procura obstruir el camino,
de modo que la verdad sea trabada por las ideas humanas. Y los que tienen luz y conocimiento están en un peligro mayor, a menos que continuamente se consagren a Dios, humillando el yo, comprendiendo el peligro de la hora. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están destinados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Y aquí vemos cuán importante es el ministerio de los ángeles. Y también vemos cuán importante es la oración para cuando a nosotros nos toca hacer cualquier cosa y sobre todo poder llevar el mensaje a otra persona que sabemos que tiene algunas ideas preconcebidas o algunas ideas opuestas a lo que nosotros queremos mostrarles y que queremos presentarle para que él pueda tomar una decisión acertada. Siempre hay detrás de esas personas ángeles malignos que están tratando de poder poner en sus ideas, ¿verdad? Y poner oposición en las mentes de esas personas para que no acepten la verdad. Y eso es algo que sucede muy frecuentemente. Y de allí la importancia de comprender, primeramente, la labor y el ministerio de los ángeles, y también de mantenernos en una consagración completa, para que podamos entender de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El conflicto entre el bien y el mal prosigue día tras día. Los que han tenido muchas oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad de esta obra? En cuanto a esto, debieran ser inteligentes. Dios es el gobernante. Mediante su poder supremo reprime y domina a los poderosos de la tierra. Mediante sus agentes lleva a cabo la obra que fue ordenada antes de la fundación del mundo. Como pueblo no comprendemos como debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Exhorto a los ministros de Cristo que destaquen en el entendimiento de todos los que están dentro del alcance de su voz la verdad del servicio de los ángeles. No os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la oración. Orad, mis hermanos. Orad como nunca habéis orado antes. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Bueno, y hoy en día yo creo que se repite la misma escena, ¿verdad? No somos conscientes ni comprendemos la intensidad de esta obra que se realiza ni de lo que está sucediendo a nuestro alrededor entre los seres invisibles. Y debemos orar para pedirle a Dios una mayor conciencia sobre esto, para que de esa manera también podamos tener un mayor compromiso con, con la obra que debemos hacer y estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cuál era la oposición que se le presentaba a Gabriel? Bueno, vamos a leer algunos versículos del capítulo 4 del libro de Esdras, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: el contexto en el cual estaba sucediendo esto es la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, de la cautividad donde, cautividad en Babilonia, como la profecía había indicado, que eran 70 años de cautiverio, ¿verdad? Y que iban a ser liberados. Bueno,
Oyendo esto, los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Zorobabel era uno de los que estaba encargado de esta obra. Y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Y por qué no quisieron edificar justamente los judíos, verdad? No quisieron edificar el templo juntamente con los samaritanos, que eran los que vinieron a pedirle que los dejaran ayudarles, ¿verdad? Y era porque los samaritanos durante todo ese tiempo habían estado mezclados y muy íntimamente con los babilónicos y todos los otros reinos a los cuales fueron deportados, y habían también adoptado sus costumbres, habían adoptado sus cultos paganos, ¿verdad?, a otros dioses, y los judíos no querían que esas influencias de otros cultos, ¿verdad?, de otros dioses paganos, vinieran a inmiscuirse dentro del templo de Dios, que era un templo sagrado. Y aquí vemos también la importancia de rodearse de la gente adecuada para poder construir el templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, para poder construir también nuestro templo, debemos elegir muy bien la gente que nos rodea, la gente a la cual nosotros permitimos entrar en nuestra vida, la gente a la cual nosotros permitimos que tenga una opinión sobre nuestra vida, aquellos de los cuales también aceptamos consejos, de los cuales aceptamos ayuda supuestamente para algo bueno, como ellos venían a ayudar. No, vamos a ayudarle a construir el templo y también nosotros sacrificamos a Dios, pero en realidad ellos venían con otra intención. Y aunque lo hubieran hecho de un buen corazón, quizás al principio, yo creo que no, pero igual, aún así, aunque hubiese sido de buena fe, después la actitud que tomaron todos estos extranjeros que vinieron a querer ayudar y que se les rechazó su ayuda, ¿verdad? Después la respuesta que tuvieron fue de muy mala fe y verdaderamente puso en evidencia qué era lo que tenía en sus corazones. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea que empezaron a atacarlos mientras ellos construían. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea que sobornaron a los consejeros del rey para frustrar sus propósitos, para que le diesen malos consejos, obviamente, al rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. O sea que no eran dos pelagatos los que estaban escribiendo cartas en contra de Jerusalén. Eran muchos los que después firmaron esa carta. Y la carta la pueden encontrar después a partir del versículo 11 en adelante y pueden leer la historia. Lean la historia de Esdras, es muy interesante
cómo se llevó a cabo toda la reconstrucción del templo de Jerusalén y todas las vicisitudes que tuvieron en aquel instante. Pero no es eso lo que vamos a centrarnos hoy. Sí es importante que tengamos en cuenta que está esa historia en la Biblia, ¿ok? Bueno, continuando con Daniel 10, ya vimos quiénes eran los que se estaban oponiendo, ¿verdad? Al ángel Gabriel, y que después tuvo que venir Miguel para que se pudiesen reanudar las construcciones ahí del templo. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, por la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿De cuál visión está hablando aquí? Bueno, de las visiones anteriores, ¿verdad? Que había recibido, sobre todo la de Daniel 9, ¿verdad? En donde se le revela que justamente el Mesías debía ser muerto, debía morir. Y todos los sufrimientos que iban a pasar también el pueblo de Dios, de Daniel 8, donde se dice que durante 1260 días iban a ser eh, perseguidos y que serían vencidos. Entonces, toda la aflicción del pueblo de Dios en el futuro, de la iglesia de Dios que sería perseguida y martirizados muchos, le trajo gran aflicción a Daniel y por eso que quedaba así de esa manera sin fuerza y no tenía palabras para hablar. Y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y díjome, varón de deseos, o varón muy amado, no temas. Imagínense, ¿quién era el que lo estaba tocando? Era el mismo Cristo, el mismo Miguel, el que era semejanza de hombre, ¿verdad? Ese que se le había aparecido con ese rostro resplandeciente y sus piernas como bronce, ¿verdad? Y ese fue el que le dijo, varón muy amado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder recibir esas palabras de Jesús. No temas, le dijo. Paz a ti. Ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver a pelear a pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Bueno, y aquí eh, el profeta queda al fin fortalecido para oír toda la comunicación que el ángel tiene que impartirle. Gabriel dice, ¿sabes a qué he venido a ti? ¿Entiendes mi propósito como para no temer ya? Le anuncia luego de su intención de volver a luchar con el rey de Persia tan pronto como termine su comunicación. La palabra hebrea im, que significa con, se traduce en la Septuaginta por el griego meta, que no significa contra, sino en común o juntamente con. ¿En donde se pone acá? En el texto bíblico es en donde dice para pelear con el príncipe. En esta versión que yo tengo acá, que es la Reina Valera del 2000 y en la de 1960, se traduce como contra, ¿ok? Pelear contra el príncipe de Persia. Pero en realidad eh, el ángel iba a estar del lado del reino de Persia mientras conviniese a la providencia de Dios que dicho reino continuase existiendo. Y en saliendo yo, explicó Gabriel, luego viene el príncipe de Grecia. O en otras palabras, cuando retirase su apoyo al reino y la providencia de Dios obrase en favor de otro reino, vendría el príncipe de Grecia y caería la monarquía de Persia. Anunció luego Gabriel que solo Miguel, el príncipe, entendía con él los asuntos que estaba por comunicar. Ahora en el capítulo 11 y el 12, ¿verdad? Cuando los hubo explicado a Daniel, había en el universo
4 seres que poseían el conocimiento de estas verdades importantes: Daniel, Gabriel, Cristo y Dios. Y destacan 4 eslabones en esta cadena de testigos. El primero, Daniel, es miembro de la familia humana, y el último es Jehová, Dios sobre todos. Y bueno, obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que también era que a través de eso que se comunicaba todo. Pero es muy importante y es muy impactante también imaginarse esta escena, ¿no? O sea, ser depositario de todos estos asuntos y, y estas verdades tan importantes que marcaron un antes y un después, que fueron hitos luego en la historia y que se le revelaron a Daniel antes de que sucedieran, para que él las escribiera, y hasta el día de hoy están allí escritas para nosotros. Bueno, cuán importante es poder eh, comprender en profundidad las guías, porque lo que se viene ahora en Daniel 11 y Daniel 12, la verdad es algo que es netamente actual. Los primeros versículos, bueno, desde el 1 al 39 en Daniel 11 son cosas que ya han sucedido. Desde el 40 al 45 son cosas que también algunas han sucedido, pero no hace tanto tiempo como las de Grecia, Persia, ¿verdad? Que han sucedido hace miles de años. Esto no ha sucedido hace tan poco y bueno, lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de estos estudios. Así que bueno, gracias a Dios que nos envía la luz, y como lección nos queda a nosotros entender el ministerio de los ángeles y, y orar por una experiencia más cercana con Dios, y cada vez que nos toque hablarles a alguien o hacer algo importante, encomendémonos en oración para que podamos tener el apoyo de los ángeles que nos están ahí apoyando, influyendo en los corazones de aquellas personas a las cuales les vamos a hablar, para que también podamos llevar a cabo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Sí, bueno, inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos das la oportunidad de poder entender y comprender y ceñir los lomos de nuestro entendimiento, Señor, con estas grandes verdades que tú has dejado en tu palabra. Para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos, Señor, sabemos que quedan muy pocos años para que tú regreses, y necesitamos tener una experiencia más personal contigo, necesitamos tener una comunión más viva contigo para también poder tener una mayor influencia sobre todas aquellas personas que nos rodean. Podamos, Padre, que tú nos ayudes y nos enseñes a ver la influencia de los ángeles, Señor, en el mundo invisible que nos rodea, para que podamos en todo momento valernos de esos aliados para poder ganar en cada una de las batallas de nuestra vida. Señor, quédate con nosotros durante el resto de este día sábado. Ayúdanos a guardarlo y a honrarlo, Señor, como se debe. Y bendice también a nuestras familias a través de nosotros, Señor, aunque ellos no tengan su corazón dispuesto hacia ti, Señor. Influye en sus corazones, Señor, con tus ángeles, como lo hiciste con el rey de Persia, Señor, y con todos los reyes a lo largo de la historia para poder llevar a cabo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.